Bueno, vamos a ver un nuevo tema. No se supone. ¿Qué es qué? Vamos a ver tipos de células. Me gustó nada más porque pasa un poquito de la evolución del universo, de acuerdo a los tiempos. Pero bueno, ya siendo un poquito más técnico, nada más hablando de la Tierra para acá. Se supone que existía una Tierra primogénea, que a partir de la cual salió la Luna, lo cual también está así como que medio dudoso porque la atmósfera no se podría haber formado. O sea, todavía hay así como que... o sea, se hubiera perdido la atmósfera, mejor dicho. Porque, de hecho, si hacemos a la Tierra del tamaño de una manzana, la atmósfera sería más delgada que la cáscara. O sea, es nada. O sea, la atmósfera es nada comparado al tamaño del planeta. Y en un choque así de colosal se hubiera perdido completamente. De por sí que no es una de las atmósferas más impresionantes del sistema solar. Se hubiera perdido completamente. Hasta Venus tiene una atmósfera más gruesa que la nuestra. Pero bueno, entonces vino un choque cósmico, bueno, una colisión cósmica, de ahí se separó la Luna. No se sabe si había vida antes, se reseteó cualquier forma de vida. Eso de que llueva magma durante varios días como que no es muy saludable para la vida. Y entonces, bueno, se empezaron a formar células. Los primeros registros son de hace 3.000 millones de años. Se diversificaron en bacterias y eucariontes. Hubo fusiones, por supuesto, lo que es la teoría endosimbiótica. De aquí ya se empezaron a diversificar más y aquí ya vemos muchas líneas celulares. Bueno, está muy general, pero vamos a verlo más específicamente, pero prácticamente parten de lo mismo. Ahora, existen lo que se conocen como los 5 reinos. Perdón, vamos a seguir. Es que hay mucho ruido ambiental, por así decirlo, nada más. Pero es que por eso es importante respetar la separación que dicen las normas de construcción de 15 centímetros entre casa y casa, para que precisamente el espacio de aire que haya entre ellas evite la transmisión del sonido. Porque si no, cuando están corriendo en una casa, en un cuarto, se escucha como si estuvieran en la azotea del otro. Y eso les pasa a muchas personas, porque no respetan las distancias de casa a casa. Y más si se cuelgan de una pared, porque eso también es muy común. Entonces, hay que respetar las normas. Ahí, ¿qué? Ok, seguimos. Vamos a ver los 5 reinos de Whittaker, que son Monera, Animalia, Plantae, Fungi y Protista. Entonces, ¿qué hay en el reino Monera? ¡Monos! ¿Qué hay en el reino Monera? Bacterias. Animalia, mi suegra. Que diga, animales. Animalitos. Plantae, en una cita, cuando te dejan plantae. Bueno, plantitas. Plantas. Fungi, hongos y levaduras. Y en el protista, no, que digaste, protozoarios. Entonces, en el reino Animalia comprendes prácticamente desde los invertebrados un poquito más inferiores que hay, también hay una separación muy tenue, bueno, desde invertebrados, pasando por peces, insectos, mamíferos, arácnidos, etc. En el reino Plantae, partes desde las microalgas, algas macroscópicas, ¿ya? Algas macroscópicas, pasando por todas las familias de plantas que vamos a ver en esta clase, y en el reino fungi pasas, pues desde las levaduras más simples. Y bueno, en el protista curiosamente fue un reino que se creó para meter todo lo que no cabía en nosotros, y así como que pues ahí va, y entonces hay cosas ahí que no están emparentadas entre sí, pero están ahí. Y entonces las cosas que hay en el reino protista, por ejemplo, no sé, las amibas, el ejemplo más simple y más común. Entonces las amibas no están emparentadas con algunos tipos de microalgas que están ahí, con algunos paramecios o cosas así. Nada que ver, nada que ver. Lo único que los hace coincidir es que están chiquitos y tan. Bueno, en el reino Monera también no se parecen mucho, pero por lo menos morfológicamente sí se parecen. Tienen la misma forma muchos tipos de bacterias.
pero bioquímicamente nada que ver unas con otras, nada que ver bioquímicamente. De hecho, la mayor cantidad de diversidad bioquímica la tenemos precisamente en el reino Monera. Después sería aquí en el protista y finalmente ya en cada uno de los reinos. De estos tres reinos superiores, quien tiene obviamente la mayor diversidad bioquímica son las plantas, y eso se refleja mucho en el tamaño del genoma, que vamos a ver también, no en esta presentación, pero sí vamos a ver más adelante los tamaños de genomas, cuántos genes tienen, porque prácticamente así haciendo tamaños, hablando de tamaños de genomas, el ser humano tiene un tamaño de 3 giga pares de bases, o sea, 3 por 10 a la 9 pares de bases, bueno, 3 gigas de información genética. Pero, por ejemplo, el maíz tiene 80, o sea, tiene casi 30 veces, bueno, como 25 veces más que el ser humano. Entonces, significa que tiene 25 genes más. Por cada gen que nosotros tenemos, él tiene 25. ¿Y qué hace con esos genes? Ah, bueno, pues, magia bioquímica, magia. Pero bueno, ese es el de los reinos. No está tan, no es tan, está muy bien la clasificación, sobre todo si estás introduciéndote a la taxonomía, pero no es así como que lo más nice. Un poquito más nice son por dominios. Lo que es el dominio Archaea, que son principalmente bacterias con las que estamos un poquito más emparentados, que son las extremófilas. Y dentro de las extremófilas se llaman, bueno, saben que las extremófilas se llaman así porque crecen en ambientes extremos. Extremos de presión, temperatura, pH, salinidad, alcalinidad, vacío, etcétera. Entonces, por ejemplo, si crecen a una salinidad extrema, se les llama halófilas. Si crecen a una temperatura muy alta, se les llama termófilas. Si crecen a una temperatura muy baja, bueno, a lo que nosotros llamamos frío, lo que se llama comúnmente frío, se les llama psicorfílicas. Si crecen a a presiones muy altas, se les llama barófilas. Si crecen, ¿qué otra condición? A condiciones muy alcalinas, se les llama alcalinofílicas, no, bacilofílicas, se me fue el nombre correcto. Bueno, alcalinofílicas. Si crecen en pHs muy bajos, a niveles de acidez muy altos, serían acidofílicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aquí tenemos algunas bacterias que no tienen ninguna relación bioquímica con algo que esté aquí arriba. Tenemos algunas bacterias que son capaces de respirar azufre, nitrógeno, cianuro, utilizar el arsénico, cosas que aquí arriba no se pueden. Bueno, las bacterias aunque se dividen mucho más que las arqueas, es una de las principales diferencias, crecen en ambientes muchísimo menos hostiles y por lo tanto, aunque también tienen mucha diversidad bioquímica, tienen menos diversidad, muchísimo menos diversidad que las arqueas, que las arqueobacterias. Entonces, las bacterias verdaderas, normalmente tienen genomas un poquito más pequeños y en estas ya encuentras incluso parásitos, cosas que aquí no hay ningún parásito. No. Estas tienen su estilo de vida pues muy difícil, o sea, viven en condiciones muy extremas y la competencia ahí es prácticamente nula, solamente ellas son amas y señoras. Mientras que por otro lado, el dominio eucarionta ya comprende todo lo que son los protistas, los flagelados, que no necesariamente, bueno, estos son protistas basales. Hay flagelados que también son protistas. Bueno, todo este lado, todos estos son protistas. Los rodofitas, los aveolácteos, los cromitas, las plantas, los animales y los hongos, todos estos son eucariotas. Pero vean realmente la diversidad de animales, más bien la diversidad de seres vivos, los animales, ¿qué fracción representan? Es una cosita de nada. Lo mismo que los hongos y las plantas, comparados a todos los protistas que existen. Pero bueno, ese es el mismo, y ahora más con algunas imágenes. Aquí está bacteria, arquea. Este es el dominio eucarionta, el cual se divide en dos. El uniconta, uniconta, que involucra prácticamente a los eucariontes superiores. Entre ellos están los animales, también están los hongos ya superiores y algunas amibas. Y por el otro lado se encuentran
Pues la mayoría de estos son huéspedes, pero de aguas, pues ahí fueron descubiertos. Entonces la mayoría de ellos tienen parentesco con las microalgas o se alimentan de ellas, algo similar. O sea, ahí les digo, en el protista la clasificación es muy ambigua todavía. Todavía hace falta mucho para poder clasificarlos bien. Bueno, aquí están de nuevo mismo. Entonces aquí vemos el eubacteria, las bacterias verdaderas, que se dividen en dos, en cianotróficas y heterotróficas. Aquí vemos las arqueas, bueno, varias de ellas. Metanogénicas, estas ni siquiera las había mencionado, las que comen metano, las que generan metano o comen metano, metanotróficas. Ya los eucariontes, aquí vemos esta rama, la uniconta. La rama uniconta, que están los animales, las plantas y los hongos, y las otras ramitas que involucran otros tipos de seres vivos. Aquí están los flagelados y las amibas. Y bueno, aquí está un poquito también ya del árbol filogenético, que dentro de las bacterias que tenían, de hecho, las bacterias que desarrollaron una alta actividad respiratoria fueron raras en la tierra primigenia, porque el oxígeno era un veneno muy letal para la mayoría. De aquí se desarrollaron unas que tenían una actividad una alta actividad respiratoria, y de aquí se diversificaron a los distintos seres vivos superiores, entre plantas, animales, hongos y protistas. Y aquí vemos que, aunque se supone que se dio una fusión aquí, lo que es la teoría endosimbiótica, como que parece que los protistas, algunos tipos de protistas tuvieron dos eventos de fusión, porque aquí hay unos tipos de mitocondrias que no están desarrollados, no están familiarizadas con las otras, más bien relacionadas filogenéticamente con las otras, como que hubo uno o más eventos, bueno, más de un evento de fusión. Mientras que en estos no, o sea, yendo muy atrás en el árbol filogenético, las mitocondrias humanas y animales, o de hongos y de animales se parecen mucho. Las plantas parece que también tuvieron dos eventos. Bueno, además estos tuvieron otro evento de endosimbiosis, que es la de los cloroplastos, que los cloroplastos no son exclusivos de plantas, también hubo un evento aquí de cloroplastos. Muchos protistas tienen cloroplastos o aparatos similares a cloroplastos. Esa ruta todavía no la vemos, es la ruta del Shikimato. En la ruta del Shikimato se sintetizan... ¿Lo vieron en bioquímica? ¿Ruta del Shikimato? No. No llevamos bioquímica. Ok, entonces vamos a resumir en que en la ruta del Shikimato se sintetizan ácidos grasos. Entonces, tanto en plantas como en protistas. Entonces, una forma muy efectiva de darles crank a los protistas es interrumpiendo la ruta del Shikimato. Vamos a ver eso un poquito más adelante porque sí es importante. Y bueno, aquí vemos más o menos la regla del tiempo con respecto a los seres vivos. Aunque se cree que más bien los primeros fósiles bacterianos tienen 3.500 millones de años, ya se han encontrado algunos registros un poquito más antiguos, lo cual pone un poco en jaque de que la vida se hubiera originado aquí, porque 300, 400 millones de años es muy poco para formar una bacteria. Entonces, como que da evidencias que llegó de otro lado o como que alguien le echó la mano. Y bueno, la vida a través del tiempo ha sufrido muchas modificaciones, se ha tenido que adaptar a muchas condiciones cambiantes. Los primeros seres vivos, quizás, porque tampoco es una garantía, se pudieron haber dado el lujo de comer compuestos que se formaron al azar. Entre ellos dicen que fueron algunos carbohidratos y algunos aminoácidos, quizás. Ese experimento lo demostró Oparin con el desarrollo de su teoría quimiosintética. Ya que cuando hizo el experimento Oparin, y no sé si sepan lo que es el caldo nutritivo que puso. Bueno, si no saben, pues en un matraz puso agua, metano, hidrógeno, dióxido de carbono, amoníaco, y le dio descargas eléctricas, puso a ebullir y se formaron aminoácidos simples como glicina, quizás un ácido aspartico, quizás un ácido glutámico,
pero no pudo obtener aminoácidos grandes como el triptofano, obviously. No pudo obtener un aromático así grande, no pudo obtener un azúcar complejo como glucosa, pudo obtener carbohidratos pequeños como glicerina, como glicina, pero, perdón, como glicerol, clisastrealosa, pero no pudo obtener obviamente un carbohidrato grande como sacarosa, mucho menos un lípido, y muchísimo menos péptidos. Pero bueno, entonces quizás el desarrollo de los primeros seres vivos fue consumiendo las primeras moléculas que estuvieron en el ambiente y ya después ellos formaron a partir de esos ladrillos ya su estadio de fútbol, que es la célula completa. Y bueno, aquí vemos también ya un poquito más separados el dominio de los eucariontes. Aquí todo lo que van siendo las plantas, los hongos, los insectos, algunos animales ya un poquito más emparentados hacia nuestra línea filogenética, los peces, pájaros, anfibios, peces óseos y mamíferos. Y algo que llama la atención es que muchos piensan que salieron peces, luego los anfibios, y luego de los anfibios salieron los reptiles. Pero aquí se ve perfectamente que, por ejemplo, los anfibios fueron sí fueron un poco anteriores a lo que son los peces óseos. Y pues mucho más todavía antiguos que los reptiles. Como que no todos los reptiles descienden de los anfibios, o sea, como que hay huecos ahí que no concuerdan con la mayoría de las teorías evolutivas que les hacen dar a entender por popularidad, porque realmente sí hay muchos gaps ahí, sobre todo en las teorías evolutivas más conceptuales. A mí me gusta más la teoría, bueno, o sea, yo me familiarizo más con todo lo que es la teoría de esta Margulis, la bióloga Margulis. De hecho, fuera de broma, yo cuando me enteré que falleció, sí sentí feo, o sea, no la conocí nunca, pero me hubiera encantado conocerla. Es de las personas que admiré mucho en mi juventud. ¿Sí saben qué hizo esta Margulis? No. Bueno, es la que propuso la teoría endosimbiótica. Fue a dar una conferencia a la UNAM, ¿no, profe? También. ¿La bióloga? Sí. ¿Post-mortem? No, o sea, hace muchos años me contaron cuando yo estaba en la prepa o en la secu, no me acuerdo, pero fue a la UNAM a dar una conferencia al Lin Margulis. Sí. Sí, yo pensé que me decías que va a dar una conferencia. Digo, no, creo que estábamos hablando de distintas No, personas. dije, fue. Sí, y bueno, ella fue la que propuso eso y la teoría de Margulis dice que, o Margulis, ¿cómo se pronuncia? Dice que más que competencia, son los desarrollos que hay entre cada organismo. O sea, la competencia no es lo único que hay, no es la única fuerza evolutiva, sino fuerzas evolutivas son todas las interacciones que hay entre los seres vivos. Por ejemplo, nosotros con nuestros microorganismos tenemos simbiosis, tenemos, por ejemplo, cooperación con otros seres vivos. Ejemplo, el perro, el gato, hemos cooperado con ellos y ellos han cooperado con nosotros y la coevolución de estas especies es innegable, porque, por ejemplo, el perro quizás fue domesticado completamente por el hombre, y entonces la evolución desde el lobo al perro actual que nosotros tenemos es innegable que la hizo el hombre. Y de hecho hay muchos experimentos que lo han demostrado. La cuasi evolución que se ha dado el gato, porque el gato es un animal que se autodomesticó y hasta cierto punto, porque no está completamente domesticado comparado al perro. Entonces, y eso fue por cooperación, no fue por competencia, porque es lo que no me gusta de la teoría darwiniana completamente, que dice que todo es competencia. Todo es competencia. Espérate, no todo es competencia. Y hay muchas relaciones, está el neutralismo, el mutualismo, está ay, se me fueron los nombres de las otras, pero son como 30. Profe, ¿Qué? ¿ha escuchado o leído? Es que lo he estado leyendo, la verdad es que está muy raro, pero era algo que decía que
antes de que empezara a desarrollarse como tal o bien el Homo sapiens, había otras 9 especies de homínidos y que al final el Homo sapiens como que fue exterminándolas a todas y que por eso hay como no sé si llamarlo síndrome o no sé, no sé cómo decirlo, que según esto las personas, o sea, los homínidos estamos como que más contentos de ver, por ejemplo, una caricatura, ¿no? Que no es tan similar a una persona real, que porque hay como un instinto que cuando ves a alguien que imita demasiado bien a un humano real, tu instinto, a ti te da como miedo y sientes como rechazo hacia eso y que podría venir basado en cómo los Homo sapiens exterminaron a esas otras 9 especies de homínidos, que porque pues eran muy similares a humanos o algo así. Está No, súper no, raro. bueno, es que son dos conceptos muy distintos. Sí hubo muchas especies de homínidos. Sí hubo muchas especies de homínidos, muchas. Y de muchos tamaños, y hay registros fósiles, aunque los quieran ocultar, y de muchas partes del mundo. Sí hay muchos registros, incluso también la misma línea filogenética de que descienden del estrecho de Bering todos los americanos, los nativos americanos, también está como que ya en duda, sobre todo por las momias que hay en Perú, que han encontrado DNA de personas que prácticamente son de Oriente Medio. O sea, han encontrado DNA de hace 1000 años aquí en América, que están emparentadas con personas de hace 1000 años de Oriente Medio. Pues a ver qué pasó aquí. Y son momias, o sea, ni modo que pasar algo. Pero ningún concepto, bueno, esa es la parte evolutiva. La parte psicológica, ningún concepto psicológico se puede arraigar más de 100 años. Cualquier comportamiento psicológico que tenga la gente, normalmente cada 100 años ya bye bye. Entonces, el miedo los miedos para nosotros, pues no vamos tan lejos, la literatura de terror, ¿cómo ha evolucionado? Si han leído alguna vez El Cuervo de Edgar Allan Poe, Sí. se van a dormir, la mayoría de ustedes. Hasta hicieron una parodia en Los Simpson. Porque lo que generaba miedos en aquel tiempo, pues ya no. Por ejemplo, a mí todavía me tocó la época. Hay una frase que se dice, te quedará retumbando en los oídos. Cuando escuchabas algo, yo creo que a ustedes también les pasó, pero ya no escucharon la frase. La de te queda retumbando en los oídos ya no es tan común que lo digan. Pero de cuando escuchabas algo de niño y le dabas vueltas y vueltas en la cabeza y no te dejaba a veces hasta conciliar el sueño y nada más era una historia. No era, o sea, no lo viste, no viste la imagen. Sin embargo, el hecho de que te lo contaran te quedaba pues, retumbando en los oídos. Y ahora ese fenómeno de que te queda retumbando en los oídos a esta nueva generación ya casi no le pasa. No le pasa. Es muy raro. Y, por ejemplo, en mis tiempos había periódicos amarillistas precisamente porque la sociedad no estaba preparada o su mentalidad no estaba familiarizada con ver personas desmembradas así a diestra y siniestra. Y hoy cualquier periódico lo exprimes y sale sangre. Y antes no. Han cambiado mucho las mentalidades. Y, por ejemplo, lo que dice la compañera del comportamiento humano visto en otro ser, sí ha cambiado muchísimo. Los egipcios, para los egipcios del antiguo Egipto, válgame la redundancia, para ellos que un animal imitara el comportamiento humano era lo máximo, o sea, no les daba miedo, al contrario, así como que, ay, wow, por eso tienes muchos gatos que los vestían pues, con ropas humanas, e incluso perros, chacales, eran vestidos con ropas humanas. Incluso en Asia, eso de que, aquí si tú ves un gato que camina en 2 patas, se paralizan. Yo tenía un gato, ¿han escuchado a mi gata? A ver si está. Changa. ¿Qué haces? ¿En serio? ¿Y qué estabas haciendo? ¿Por qué? ¿Neta? ¿Y luego qué vas a hacer? Muchos escuchan eso y se aterrorizan. Es un comportamiento casi humano, me está respondiendo. Y más en un gato, es más común en perros. Y en Asia precisamente,
que hacen que los perritos caminen en dos patas y se ven bien lindos ahí brincando, hay personas que les aterrorizan. O sea, un comportamiento, un temor psicológico, no es una prueba evolutiva definitivamente, jamás lo va a ser. Los miedos van cambiando. Para mí y para mi familia, como es normal que tengamos gatos de este tipo, de que les hablas y te contestan, pero hay mucha gente que se aterroriza de que un gato le conteste. ¿Sí o no, Changa? Por eso le digo que esa teoría está bien rara. Bueno, tenía como varias cosas ahí. No, o sea, ninguna teoría evolutiva la puedes justificar con una idea. Con una idea no, jamás. Si aún con registros fósiles está en chino, continúas con una idea. Sí, pero bueno, entonces ya se va a acabar el video, entonces ahorita se vuelven a conectar. Pero sí, o sea, no, los temores no son universales, ni las cosas que dan amor, ni nada. Ah, por ejemplo, ¿ustedes qué color relacionan con la muerte? ¿El negro? El negro. ¿Dorado? Quizás el naranja. Gris. El gris quizás. En Asia es el amarillo. Sobre todo en Oriente Medio es el amarillo. El amarillo es el color de la muerte. Aquí no, o sea, dices, ay, vamos a que se vea lúgubre, ponle amarillo. ¿Te quedas qué? Porque aquí no es el color de la muerte. O sea, no, hasta conceptos tan simples como la muerte tienen colores distintos según las culturas. Bueno, entonces ahorita se vuelven a conectar.